A día de hoy tengo una deuda de casi 8 millones de euros, para ser más exactos 7.941.000 euros. La mayoría de la gente cree que endeudarse es malo, que pedir dinero prestado te hace más pobre, que pedirle dinero al banco es lo peor que puedes hacer, pero nada más lejos de la realidad. La realidad es que los millonarios no se hacen ricos con su propio dinero, se hacen ricos con el dinero de otras personas. Y hoy te voy a mostrar por qué la deuda bien utilizada es tu mejor herramienta para construir patrimonio. En este vídeo te voy a revelar que el apalancamiento bancario no es tu enemigo, sino todo lo contrario, es tu mejor aliado, sobre todo para escalar tu patrimonio y llegar a donde antes no podías llegar. Te voy a enseñar cómo utilizar el capital del banco para multiplicar tu capacidad de inversión y por tanto mejorar tus rendimientos. Y lo más importante, cómo encontrar oportunidades de inmueble que puedes revender sin necesidad de comprarlo. Y todo esto basado en estrategias reales que yo he utilizado para escalar mi patrimonio y crecer hasta los 10 millones de euros sin tener ni un solo euro y empezando desde cero cuando era camarero. La creencia popular es que la deuda te hace pobre, que cada día vas a tener menos dinero y que solamente va a ganar el banco. Pero la realidad es que existen dos tipos de deuda, la deuda buena y la deuda mala. La deuda buena es la que te ayuda a seguir generando más capital y seguir generando más rendimiento, y la deuda mala es la que te quita dinero de tu bolsillo todos los meses. Por ejemplo, si pides dinero para comprar una casa a través de una hipoteca que te va a generar un alquiler, si ese alquiler el rendimiento es positivo, es decir, te da más dinero de lo que te quita, sería deuda buena. En cambio, si pides un préstamo para comprarte un coche que se va a depreciar de manera inmediata casi desde el momento en el que lo compras, ahí la deuda sería mala y más vale que te quites esa deuda de inmediato. El banco realmente cuando te presta dinero no te está haciendo un favor. Su negocio es muy claro y es darte dinero para que le devuelvas más dinero. Si te está dando ese dinero para realizar una operación inmobiliaria, siempre tendrá el inmueble detrás que va a garantizar que el banco va a recuperar su dinero. La vivienda en sí sería la garantía y no tu patrimonio personal al completo. Por ejemplo, si tú quisieras comprar una vivienda de 100.000 euros y solamente tuvieras 20.000 euros, tendrías que pedirle al banco 80.000 euros y aquí tú te estarías apalancando sobre 80.000 que el banco te está dejando. En caso de que esa deuda o esa inversión finalmente no te saliera bien, el banco tendría derecho a quedarse con la vivienda si tú has dejado de pagar, porque el valor de la vivienda era de 100.000 euros y él te había dejado 80.000. En este caso, lo que tú tienes que tener en cuenta es que la rentabilidad del activo tiene que ser siempre lo suficientemente alta como para pagar la propia hipoteca y seguir generando un rendimiento que te quede a ti como beneficio de esa inversión. La clave no va a estar nunca exactamente en cuánto dinero tienes, sino cuánto dinero realmente puedes controlar. En todos los eventos que realizamos a nivel nacional hablo siempre del poder del apalancamiento, porque al final cuando tú eres capaz de apalancarte sobre el dinero o bien de otras personas o bien del banco, estás multiplicando el número de oportunidades a las que tú puedes llegar. Como comprenderás, cuando empiezas desde cero y tienes que empezar a crear un patrimonio desde cero, solo puedes ir creciendo a través de los rendimientos que te genere tu negocio, a través de los ahorros que seas capaz de generar o a través de pedir dinero prestado. El dinero prestado que tú le pides al banco es uno de los dineros mejores pagados porque la tasa de interés anual va a ser aproximadamente de un 4% y esperamos obtener rentabilidades de entre el 15 y el 20% de rentabilidad dentro de lo que es la inversión inmobiliaria de la manera que te estoy mostrando en todos mis vídeos. Eso significa que te dejaría con un margen neto del 16% de la operación. En cambio, si los números que haces desde un principio no los haces de manera controlada, probablemente puede ser que ese apalancamiento no esté muy bien enfocado. Hoy quiero enseñarte cómo puedes acceder a oportunidades sin apalancamiento y cómo puedes acceder a otro tipo de oportunidades muchísimo más rentables gracias al apalancamiento financiero. Por ejemplo, si tú ahora mismo tienes los mismos 20.000 euros que mencionaba anteriormente y no quieres contar con apalancamiento, podrás comprarte algún activo que te cueste aproximadamente 20.000 euros, si es que consigues encontrar una buena oportunidad por ese precio, que te vaya a generar aproximadamente entre 150 y 400 euros, y a partir de aquí tú podrás ir realizando operaciones de inversión inmobiliarias según vayas escalando tu patrimonio. En cambio, con apalancamiento podrás comprar un piso de 100.000 euros, por lo que tu patrimonio automáticamente se estaría multiplicando por 5, y si eres capaz de encontrar las oportunidades tal y como voy a mostrarte, te aseguro que el rendimiento de tu capital va a ser exponencial, porque un piso de 100.000 euros bien comprado y bien alquilado por habitaciones, por ejemplo, te podría generar un beneficio neto de 600 euros mensuales
mensuales con los mismos 20.000 euros de inversión. A esto hay que tener en cuenta que la rentabilidad siempre se tiene que calcular sobre el capital invertido. Cuando tú compras un piso de 100.000 euros pero solamente has puesto 20.000, si estás generando 600 euros mensuales, es decir, 7.200 euros anuales, hablaríamos de que estás en torno a una rentabilidad del 30%, cuando de la otra manera, con esos 20.000 euros de capital disponible, si alquilas a lo mejor en 200 o 300 euros al mes, serían 3.600, que no llega a ser ni a un 20%. Por tanto, indiscutiblemente, entre un 18% de rentabilidad y un 30% de rentabilidad, ambos sabemos cuál es la mejor opción. ¿Por qué los ricos siempre usan deudas en vez de utilizar su liquidez? Al final, el negocio de la liquidez es uno de los negocios más caros y cuando tú eres capaz de utilizar la deuda a tu favor, puedes ir escalando sin necesidad de poner en juego tu patrimonio personal. Eso que tanto nos cuesta conseguir, eso que tanto queremos conservar y eso que tanto tenemos que enfocarnos en preservar, y por eso es por lo que tenemos que empezar a utilizar de la mejor manera el apalancamiento financiero. Cuando vas a pedir una hipoteca al banco, el banco te va a dar entre el 35 y el 40% sobre tus ingresos mensuales, y si eres funcionario probablemente te den el 100% de la hipoteca. Si eres un asalariado te van a dar entre el 70 y el 90%, si eres autónomo, amigo, lamentablemente te van a dar del 60 al 80%, pero siempre sobre el valor de la vivienda y teniendo en cuenta que el ratio de endeudamiento irá del 35 al 40%, es decir, si ganas 2.000 euros mensuales, el banco te va a dejar entre 700 y 800 euros al mes. Si esos 700 o 800 euros al mes lo estás utilizando para comprar una casa de 200.000 que te va a generar aproximadamente unos 1.800 euros al mes si la alquilas por habitaciones, el beneficio total que vas a obtener es de 1.000 euros mensuales. Esto te va a permitir la diversificación y comprar diferentes activos con el mismo capital disponible. Por tanto, vas a escalar más rápido y vas a generar más liquidez en menos tiempo. Al principio puede parecer que va a ser muy difícil de ascender, pero créeme que en el momento que entres en la rueda que realmente necesitas, empezarás a escalar a un ritmo que ni tú siquiera podías imaginar. ¿Y cómo hago yo para encontrar oportunidades que realmente sean rentables? La estrategia número 1 es localizar activos que tengan una altísima demanda y que yo pueda comprobar que efectivamente la demanda es tal y como predecía. Paso 1, identifica inmuebles que sean realmente rentables. Por ejemplo, yo, gracias a la deuda, he podido comprar 12 viviendas como estas que estaban en unas condiciones muy malas, ya que los propietarios al final la habían entregado a un fondo. Hemos tenido que reformar la vivienda y venderla sin tener que poner ni un solo euro de mi bolsillo, y he podido generar, gracias a esa deuda y a conocer cuáles son las oportunidades más rentables, 40.000 euros de beneficio por cada vivienda. Por ejemplo, para empezar, lo más importante que tienes que hacer es identificar oportunidades que estén infravaloradas, es decir, viviendas que los propietarios no quieran conservar, que no tengan en buen estado y que prefieran vender, porque esto te va a permitir poder negociar mejor con ellos, acceder a oportunidades realmente interesantes y sobre todo que gracias a una pequeña reforma van a aumentar muchísimo su valor. El paso número 2 va a ser siempre negociar una opción de compra, y aunque en muchas ocasiones no te lo van a aceptar, si tú negocias una opción de compra estarías utilizando no solamente el apalancamiento financiero que te va a dar el banco en el futuro, sino también el apalancamiento del propio propietario. ¿Por qué? Porque este vendedor, que te va a dejar un tiempo para poder pagarle su vivienda, no sabe o no tiene en cuenta que la vivienda va a seguir subiendo su valor, y gracias a la reforma que tú vas a realizar, probablemente pagando únicamente el 10% de la entrada, seas capaz de conseguir más de un 40% o más de un 30% de rentabilidad. Esto es una de las formas de apalancamiento que mejor utilizamos dentro del sector inmobiliario, ya que no existe solamente el apalancamiento hipotecario o el apalancamiento de préstamos personales o el apalancamiento de los conocimientos de terceros, sino el propio apalancamiento de los mismos propietarios. Gracias a esto, una vez que ya tienes esa opción de compra negociada, podrás empezar directamente con la búsqueda de un comprador, y con una inversión mínima de la opción de compra y de la reforma vas a poder multiplicar tu capital muy rápido. Cuando tienes una opción de compra, lo más interesante es buscar un inversor que esté interesado o un comprador que esté interesado, ya sea para sí o sea para revender, y a partir de ahí sacar un buen porcentaje de beneficio de la operación inmobiliaria. El comprador puede cerrar directamente con el vendedor, salvo que no te interesan que vean cuál es la cifra y que te favorezca escriturarla a tu nombre para luego venderlo, y así puedas ganar un mayor porcentaje de la operación y que no sea solamente una comisión por la intermediación inmobiliaria. Ejemplo real: encuentras un piso de 80.000 euros que necesita una reforma, tienes que invertir aproximadamente 15.000 euros en la reforma y le das 8.000 euros al propietario por la acción de compra, estarías invirtiendo 23.000 euros y consigues que se venda en 120.000 euros. Aquí
aquí habría 30.000 euros de beneficio, y esos 30.000 euros de beneficio, si los cobras directamente como parte de la comisión de la inversión, probablemente el propietario o el comprador necesiten justificación. Por eso, en casos donde existan unos márgenes muy amplios, te tocará escriturar, pagar impuestos de transmisiones patrimoniales y luego vender de una manera rápida y clara para que el comprador pueda incluso hipotecar la vivienda si fuera necesario. Otro modelo de negocio para lo que son los pases inmobiliarios sería que tú localizas la oportunidad, sabes que se puede vender en 130.000 reformados, pero no te metes en la parte de la reforma y localizas a un inversor que le interese comprarlo en 90.000 euros. Aquí estarías ganando 10.000 euros únicamente por la localización del activo y sería el siguiente inversor el que se encargaría de realizar toda la reforma para aumentar al máximo posible el rendimiento de su inversión. ¿Por qué a día de hoy es un buen momento para empezar a actuar? Como bien sabes, y esto sé que lo tienes muy claro, el mercado inmobiliario no para de crecer. En el año pasado se han cerrado más de 700.000 transacciones de compra-venta, siendo este el segundo año con más transacciones inmobiliarias de los últimos 25. A día de hoy en España hacen falta más de 700.000 viviendas según fuentes oficiales, y la realidad es que el mercado inmobiliario no para de crecer. Por tanto, si tú sabes que quieres empezar en la inversión inmobiliaria, aunque sea en la parte de intermediación, lo primero que tienes que hacer es aprender a analizar todos estos conceptos claves que te estamos dejando para que puedas generar ingresos desde cero de una forma extremadamente rápida. A la hora de comprar como inversor, tienes que tener en cuenta que a día de hoy también estás en un momento espectacular porque las hipotecas están muy controladas, están dando muy buenas financiaciones y no estamos en una crisis inmobiliaria como pasó en el año 2008. Todo tiene un control, incluso el aumento de los precios de manera anual, aunque no en algunas ciudades como Madrid y Barcelona, que se han disparado casi un 25% en el último año. Por eso siempre, en otros de mis vídeos, habrás podido escuchar que te recomiendo que busques oportunidades en pueblos que estén cerca de ciudades principales para que incrementen lo máximo posible el rendimiento de tu inversión. Tienes que tener en cuenta que cada día que pasas sin invertir, tu dinero vale menos. En cambio, cada euro invertido hace que tu patrimonio vaya creciendo de manera exponencial. 10.000 euros hace 10 años valían muchísimo más de lo que valen ahora, casi un 30% más de lo que valen ahora, y a día de hoy necesitamos combatir esa inflación a través de inversiones, y para mí, sin duda alguna, la más segura es el sector inmobiliario. Créeme que no necesitas ser millonario para empezar. Con 10.000 euros puedes entrar en una operación de un pase, con 20.000 euros puedes hacer ya alguna opción de compra e incluso comprar directamente propiedades como trasteros, garajes y otro tipo de inmuebles que te den una rentabilidad bastante interesante, como el ejemplo que te ponía anteriormente, ¿no? Un piso en 20.000 euros que se vaya a alquilar en 300 euros mensuales en algún pueblo como Andújar en Jaén, Linares o cosas que sean segundas ciudades donde realmente puedas apalancarte de la necesidad de la vivienda, pero que aún los precios no han despegado. El conocimiento es tu máximo capital. El hecho de aprender a analizar inmuebles, aprender a tener relaciones con clientes, aprender a negociar opciones de compra y aprender a negociar hipotecas con los bancos es lo que va a hacer que tú sigas creciendo año tras año. Por eso mismo, si quieres aprender cómo analizar y encontrar estas oportunidades infravaloradas y cómo revenderlas sin necesidad de comprar, he preparado una guía donde vas a poder ver todo el proceso de cómo identificar inmuebles en tu zona, cómo negociar opciones de compras con propietarios y cómo encontrar compradores que estén dispuestos a pagar mucho más de lo que tú ibas a pagar por el piso en principio. Esa es la estrategia que he utilizado para ganar miles de euros sin arriesgar ni un solo euro en mi bolsillo, y en el primer comentario te dejo el enlace que te va a llevar hacia esa guía. Y ten en cuenta que si de verdad quieres aprender a invertir en el sector inmobiliario y dejar de depender de tu nómina, esa guía es para ti.